Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana, es para mí un privilegio y un gusto saludarles en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el libro de Génesis, en el principio, en esta octava semana, y con el eslogan Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. El tema que nos toca el día de hoy a reflexionar tiene como títulos, mis amados hermanos: a Abraham le contestaron su oración, Lot fue salvado y Sodoma destruido, la fe en recaída, la ilustración de una persona en recaída. Este es el título de esta mañana, y el texto bíblico que vamos a leer en unos segundos más se encuentra en Génesis capítulo 19, del verso número 1 al verso 38. Pero antes de iniciar esta reflexión, yo les invito a mis amados hermanos que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial y pedamos su permiso para hablar de su palabra. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Amado Padre que moras a las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana invoco tu santo y bendito nombre, agradeciéndote primeramente por la vida que tú nos das, a todos nosotros que estamos presentes en esta mañana y a todos los seres vivos, Señor. Gracias por tu grande misericordia y por el amor que tienes a esta humanidad. Queremos pedirte y suplicarte, Padre, que en esta mañana unjas mis labios para poder expresar tu santa palabra y vertirlas en tu pueblo, que está ávido de escuchar tu palabra en esta mañana. Bendícela, Padre Celestial, que dé su fruto en su tiempo y que en cada corazón aquí representado quede una enseñanza tuya, Padre. Bendice también a tus administradores, a los que llevan a este grupo maravilloso a llevar a cabo estas reflexiones, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos y bendice a sus familias. Asimismo te pido que bendigas tu palabra y que no vuelva a ti vacía. Te lo suplico y te lo imploro en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, voy a invitarles que leamos en el libro de Génesis el capítulo 19, del verso 1 al 38. Yo me voy a permitir leer la palabra de Dios en esta versión, que es la versión Dios habla hoy. Así dice la palabra del Señor. Empezaba a anochecer cuando los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron: No, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot:
¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles, y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron: hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarle abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa, luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: ¿tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, hijas y yernos y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha venido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot decía. Como estaba ya amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, si no quieren morir cuando castiguemos a la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles le tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo: no, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme de la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo ir, déjame ir allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos dijo: te he escuchado y voy a hacer lo que has pedido. No voy a destruir la ciudad que has hablado. Pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegas a ese lugar. Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. La destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente, por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor, miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle y vio que toda la región subía humo como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó de Lot del lugar de la destrucción. Verso 30. Después Lot tuvo miedo quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esa región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo, ya a acostarnos con él para que tener hijos. Esa misma noche le dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira,
anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él, así las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo al que llamó Ben-Amí, que fue el padre de los actuales amonitas. Amén. Amados hermanos, quiero iniciar esta reflexión con lo siguiente. Abraham amaba a Lot a pesar de la mundanalidad e incredulidad de él. Tanto era su amor por Lot y su familia, que en el diálogo que tenía Abraham con Dios, él intercede con amor por la ciudad de Sodoma, hogar de donde vivía su sobrino, diciendo: ¿cómo puede Dios destruir al justo con el impío? Si solo se pudiera encontrar 10 justos, Dios le responde que libraría a la ciudad entera si los encontraran. Y como ustedes saben, amados hermanos, solo había 4 justos, que eran Lot, su esposa y sus 2 hijas. Con este breve preámbulo damos inicio al capítulo 19 de Génesis, del cual ya dimos lectura. Ahora vamos a desglosar y tratar de resumir este capítulo para alcanzar una enseñanza que nos llene nuestra vida y reflexionamos sobre la vida de Lot. Pero precisamente de la vida de Lot vamos a hablar un poco. Lot era hijo de Harán, el menor de los hermanos de Abraham, y por consiguiente sobrino del patriarca. Lot en hebreo es Loat Et, que significa envoltura e encubrimiento. Abraham y Lot eran dueños de grandes rebaños, y un día los pastores de ambos empezaron a reñir. Abraham le aconsejó que sería mejor tomar rumbos separados y lo invitó a que eligiera los pasos que él quisiera. Egoístamente, Lot eligió el fértil valle del Jordán y fue plantado en sus tiendas más y más cerca de Sodoma hasta que finalmente pasó a residir allí. Génesis capítulo 13 del 5 al 12 en sus versos. Este, amados hermanos, fue el primer fracaso espiritual de Lot. Como ya leímos, el verso número 1 de este capítulo inicia que era casi de noche cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Es importante mencionar, mis amados hermanos, que en las ciudades de Oriente de esa época, quien se sentaba en ese lugar eran por 2 razones. La primera, que Lot era un funcionario responsable del gobierno de la ciudad, encargado de resolver disputas entre los ciudadanos. Estos funcionarios de la ciudad fungían como jueces y se sentaban a las puertas de la ciudad con ese propósito. Y esto lo podemos ver también en Deuteronomio capítulo 21, verso 19 y capítulo 22, verso 15, para que usted lo anote y lo lea, amado hermano y amada hermana. La segunda, quizá, se encontraba en la puerta de la ciudad, que es el lugar público de reunión, de negocios o para pasar el tiempo con los mundanos. Podemos resumirlo así, que ese lugar es de sede de justicia, sede del mercado, del trato social y entretenimiento favorito, lugar de descanso preferido especialmente en la tarde, como es el arco del pórtico que da una muy buena sombra. Era de noche cuando llegaron los ángeles y la mayoría de los hechos del capítulo ocurren precisamente en la noche. Lot no andaba en luz. ¿Por qué, amados hermanos? Porque como dice el Salmo número 1, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los burladores,
Así que como Lot se sentaba a la puerta del pórtico, no era muy, su testimonio no era muy creído, amados hermanos. Por eso los ángeles cuando llegan en la noche, es que él no andaba en la luz, no era como su tío Abraham. Abraham fue que trajo la bendición del mundo. En cambio, Lot trajo problemas al mundo, dado que sus hijas parearon los amonitas y los moabitas. Y esa es la razón por qué Lot amaba a Sodoma y las oportunidades que la ciudad le ofrecía, tanto como para el negocio. Y recuerde usted, amado hermano, que Lot era dueño de mucho ganado, y ahí, aunado a eso, en esa ciudad había placer personal. Como ya lo comenté hace un momento, su decadencia espiritual de Lot empezó cuando alzó sus ojos, amados hermanos, en Génesis capítulo 13, verso Dios, y escogió la tierra fértil del Jordán, acercando sus tiendas cada día más a la ciudad de Sodoma, hasta habitar dentro de la ciudad de perversión. Así empezó Lot a andar por vista y no por fe, hermanos, viviendo para las cosas del mundo, perdiendo con ello su comunión con Dios y sus normas espirituales, al grado de atreverse a sugerir que sus hijas solteras salieran a la calle para satisfacer la locura de la chusma. Con ello, Lot perdió su testimonio ante su familia. Debe haberse casado Lot con una mujer mundana, porque el corazón de esta mujer estaba en Sodoma y ella no soportó dejar atrás la ciudad. El verso número 2 sigue diciendo: cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, como ya lo mencionamos. Al igual que Abraham, Lot era hospitalario con los visitantes al invitarlos a posar en su casa, a pesar de la negativa de los viajeros. Es importante mencionar, hermanos, que en ese tiempo la cortesía y la hospitalidad oriental pedían que todos se apresurasen a ofrecer hospitalidad a los dos forasteros que llegaban. Pero tristemente, solamente Lot se acercó a ellos y les brindó su casa. Caso contrario a la conducta de la gente de Sodoma, que entrada la noche van a reclamarle a Lot, rodeando su casa, tanto jóvenes como ancianos, que ardían con el deseo de que mostrara a los huéspedes para abusar de ellos sexualmente, con ello ofendiendo a las sagradas leyes de la hospitalidad. Lot defiende a los huéspedes, porque un jefe oriental de esa época estaba regido por las normas, para ellos eran inviolables, y era su deber defenderlos y protegerlos a sus huéspedes mientras estaban en su casa. Es evidente que las malas compañías habían corrompido ya los buenos modales, pues de otra manera Lot no se había conducido como se condujo al ofrecer darles a sus hijas a cambio de los huéspedes. Algunos comentaristas dicen que Lot estaba tremendamente temoroso y se sentía amenazado y anímicamente confundido. Otros, como Agustín de Hipona, trata de disculpar a Lot diciendo que estaba en estado de turbación, o sea, desorientado ante la invasión de los sodomitas. Y Juan Crisóstomo considera heroica la conducta de Lot al sacrificar el honor de sus hijas al deber de la hospitalidad. La realidad, amados hermanos, es que la Escritura no dice nada al respecto. Pero sea como sea el caso, Lot estaba tan solo sustituyendo un pecado por otro pecado, hermanos. Su espíritu estaba sumido en un espíritu de egoísmo y de un compromiso malvado. Dicho de esta manera, entre su deber de defender a los huéspedes y el de salvar el honor de sus hijas, se inclina por el primero. Esto lo vemos, como ya lo leímos, del verso 2 al verso 8. Perdón. El verso 9 dice: hazte un lado, dijeron ellos, y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez
ahora te trataremos a ti peor que ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Lot había tratado de hacer que la balanza para bien con sus conciudadanos cuando se sentaba a la puerta de la ciudad juzgando y censurando a muchos. Esto muestra los débiles esfuerzos de Lot para proporcionar liderazgo espiritual y moral a los habitantes de Sodoma, los cuales fueron rechazados, no le tuvieron respeto para nada, antes burlándose de él porque vieron que él llevaba una vida mundana también, o sea, una vida cómoda. Lot fue defendido por los dos ángeles, los cuales cierran la puerta contra la multitud, haciéndoles padecer una especie de ceguera, de forma que no dieran con la puerta. Verso 11. Los versos 12 y 13 dicen así: Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot inmediatamente fue a ver a sus yernos, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y vengan con nosotros, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Es más, se burlaron de él, porque su testimonio de vida decía todo lo contrario. La advertencia, amados hermanos, ya estaba hecha por los ángeles. Sin embargo, Lot en su corazón tenía el deseo de quedarse en el mundo, porque él amaba lo que él tenía allí, su negocio, su hogar y sus posesiones. Recuerden que el ganado él tenía mucho, pero estaba fuera de la ciudad. Y él se resistía a abandonar el lugar, al grado que los ángeles tuvieron que tomarlo por la mano a él y a su esposa y a sus hijas para irse y huir de la ciudad. Qué tan grave y qué tan indeciso estaba lo que tuvieron que jalar esos ángeles tomados por la mano, mis hermanos. Fíjense nada más, porque ya amanecía y no podían hacer nada hasta que estuviera a salvo. El peligro es tan inminente que no debe perder el tiempo. Y les dice: no mires atrás, dijo uno de los ángeles. Eso lo dije en el verso 17. Debes correr hacia la montaña. Pero Lot prefiere ir hacia una ciudad pequeña llamada Zoar, que significa pequeño, aduciendo que no podía llegar y quizás morir. La realidad era que Lot tenía mucho ganado, como ya comenté, y pensó que yendo a Zoar podía rescatar algo de su ganado y seguir viviendo con comodidad y haciendo negocios en esa ciudad. Podríamos decir que una vida mundana y de carnalidad, olvidando lo que Dios estaba haciendo por él. Sin embargo, Dios siguió adelante con la petición, con la oración que Dios escuchó de Abraham para poner salvo a Lot y a su familia, por lo que Dios le concedió esa petición, salvando con ello a esa pequeña ciudad. Amados hermanos, de estos primeros 22 versos que hemos leído, que hemos reflexionado brevemente, ¿qué enseñanza le deja a usted? Medítelo brevemente, mis hermanos. Tome en cuenta esto. Lot fue un hombre muy similar a muchos de nosotros, como personas que somos con virtudes y con defectos, pero que tomamos algunas y a veces muchas decisiones menos que perfectas en nuestras vidas. Reitero la pregunta: ¿qué aprendemos entonces de esto, mis hermanos? Permítame comentarle por lo menos una enseñanza que debemos tomar en cuenta para nuestra vida espiritual. Vemos a un Lot justo, como lo menciona 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. El verso 8 dice: este hombre, justo que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón
a causa de él las maldades que de día a día tras día tenía que ver y oír. Lot, amados hermanos, tenía unión con el Señor, pero no había comunión. Conocía al Señor, pero en la medida que se acercaba con su tienda y su tabernáculo que adoraba a Dios a la ciudad, se alejaba poco a poco de Dios hasta no tener ya comunión con Él. Cambió eso por la comodidad, por el prestigio de haber sido tomado en cuenta como juez, por otro lado, a realizar transacciones comerciales y así como el placer que ofrecía Sodoma. Hoy en día, mis amados hermanos, parece que algunos aceptan que uno puede ser cristiano, un hijo de Dios, y a la vez continuar viviendo una vida de pecado, es decir, con un comportamiento, con una conducta o con prácticas que la palabra de Dios desaprueba. ¿Cuántos cristianos usted conoce o cuántos cristianos carnales podrían estar en la condición de Lot, mis amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos estar así? Lot conoció al Señor. El cristiano tiene el beneficio de la gracia que da el Señor. Usted tiene el beneficio que yo, y yo también, sobre la gracia del Señor, al conocerlo. Pero también, amados hermanos, hay que tomar en cuenta con los beneficios temporales que surgen a través de la fraternidad de los hombres de este mundo, que le proveen influencias laborales, posesiones que le dan la comodidad a él, a usted y a su familia, la convivencia que con los amigos tiene uno, que los jalan para participar en sus actividades placenteras, y poco a poco van dejando su amor hacia Dios. ¿Y cómo? Como Lot lo hizo, amado hermano, dejando su tienda y su comunión con Dios a través del tabernáculo. El cristiano va dejando de ir en forma regular a los cultos y por ende el no participar en los mismos, ni tampoco participa en la comunión como hermanos en la iglesia. Ya no lee la palabra del Señor diariamente, sino lo hace esporádicamente, aduciendo que no tiene tiempo, que no les alcanza por el trabajo que tienen, por los compromisos sociales, por muchas causas y por muchos pretextos que uno pone, hermano. Por consiguiente, sus hijos van perdiendo los valores espirituales y morales y se quedan en un mundo depravado. Qué triste, mis amados hermanos. El amado hermano, el apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso con nosotros? Dice el verso 2, claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? Si observamos, amados hermanos, el modelo de Jesucristo, Él recibió a todos los que la Biblia llama pecadores, a personas con comportamientos o con prácticas contrarias a Dios y a su palabra. Pero Jesús confrontó a aquellos hombres y mujeres con sus respectivas realidades y transformó aquellas vidas, dotándolas de nuevos pensamientos y valores. Su poder para salvarlas los capacitó también para pasar a un nivel de conducta acorde con el plan original de Dios y con su palabra, mis amados hermanos. Por eso, el verdadero cristiano, mis hermanos, es la persona que inicia el camino en base a las enseñanzas de Jesucristo. Se compromete a una clase de vida diferente. Ha muerto para una clase de vida y ha nacido de nuevo para otra. Pero hay más que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay una verdadera identificación con Él, mis hermanos. Es por todo ello que continúa vigente y en operación el amor de Dios y su gracia salvadora. Y en cuanto al resultado, esto no podía ser mejor. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, hermanos.
¿Cuántos dicen ustedes amén, hermanos? Ahora, de los versos 23 al 38 de este capítulo 19 del Génesis, diremos lo siguiente. Recordemos que Lot estaba indeciso y titubeó hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad tomados de la mano. Incluso cuando ellos se encontraban fuera y los ángeles le pidieron que no se detuvieran en el valle y escapase al monte, se sintió Lot incapaz de hacerlo y pidió ir a una pequeña ciudad. Lo recuerdan, ¿verdad? Génesis 19:23 dice, cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Algunos comentaristas, mis amados hermanos, han sugerido que Dios bien pudo haber empleado elementos naturales que estaban al alcance de la mano para destruir estas ciudades, como es el petróleo y gases que al entrar en combustión, como el resultado de su contacto con el fuego del cielo, produjeron una lluvia de asfalto y azufre encendiendo sobre las ciudades condenadas. Bien, haciendo esa aclaración, seguimos con el verso 26. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. En el hebreo original dice la palabra akhar, que quiere decir espalda, ir en pos, o sea, iba atrás de Lot, su mujer. Y la palabra hayá significa dejar, detener. Entonces, cuando se traduce no mires atrás, se puede traducir no te quedes atrás o no vuelvas atrás, no te quedes en el llano. Y quizá, más bien, la palabra se regresó. Eso es lo que quiso decir la palabra detener, hayá, se regresó. La mujer se regresó. La esposa de Lot, en realidad, comenzó a volverse hacia Sodoma y al volverse, amados hermanos, quedó atrapada en esa gran lluvia sulfurosa, salada, cubriéndola y sofocándola por las sales burbujeantes e hirvientes que se incrustaron en todo su cuerpo. Ella vaciló porque anhelaba regresar y finalmente desobedeció la orden. Se da a entender que se detuvo, se dio la vuelta y se demoró y miró hacia atrás. Su falta de fe, su conducta, se debió evidentemente a la incredulidad y a el persistente deseo de ir a casa en Sodoma con todo lo que esa ciudad le ofrecía. Amados hermanos, que no nos vaya a pasar con la mujer de Lot, el tener un corazón dividido, porque hay cristianos, hermanos, que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que los apartan e impiden alcanzar una vida de comunicación o una vida de comunión con Dios y, en consecuencia, una experiencia humana plena y significativa en sus vidas. Esa actitud constituye una lección para nosotros mismos. Aprendamos de esta enseñanza bíblica que por nuestra falta de fe y obediencia podamos perder nuestra comunión con Jesús. Jesús nos enseña y toma este incidente y declara de ella su segunda venida. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17, verso 28 y verso 30. Cuando Dios destruyó la ciudad de la llanura. Anote usted también esto, amado. Y Jesús les dijo más adelante, acordaos de la mujer de Lot, porque el que procura salvar su vida la perderá. Lucas 17:32 y Lucas 17:33. La mujer de Lot buscaba aferrarse a la vieja vida del mundo. Ella estaba volviendo a la vieja vida del mundo, buscando salvarla. Perdió su vida, mis hermanos.
He aquí que no se nos olvide la advertencia de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot, volverse al mundo, buscar la vieja vida del mundo, solo lo destruirá. Pero dije diciendo, y termina el verso 33, pero el que pierde su vida, dijo Jesús, ese la salvará si confía en mí. El corazón de la esposa de Lot aún estaba en Sodoma y con la pura mirada decía, tengo que despedirme de ella. Así que, amados hermanos, yo pregunto a usted, hermano, hermana y amigo que me escucha, ¿dónde está tu corazón? Necesitamos mirar hacia el frente, de donde vendrá nuestra salvación, y no hacia atrás, al mundo que pasa y que está por el juicio, amados hermanos. El autor de Hebreos, en su capítulo 12, verso 2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Versión Dios habla hoy. Ahora sigamos con el verso 30. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Cuando Lot vio este juicio de Dios destruyendo las otras ciudades, se asustó y se fue de Zoar y se fue donde les había sugerido los ángeles que le sacaron de Sodoma a las montañas. Con sus 2 hijos se fueron con él. Habitó en una cueva con sus 2 hijas. Una enseñanza más, mis hermanos. Si Lot hubiera obedecido, entonces se hubiera ahorrado muchos temores y sobresaltos. Pero, anótelo usted, hermano. Pero ahora veremos la corrupción moral de las hijas de Lot, que se salvaron con él. La hija de Lot creía, o las hijas de Lot creían no poder encontrar hombres, sobre todo en su parentela, como era la ley de la historia patriarcal, para casarse y tener la ansiada descendencia. Habían vivido en un ambiente que permitía una vida disoluta, entregado a vicios y placeres, que era socialmente aceptable en la ciudad, principalmente en la alta sociedad. No tenían un buen ejemplo de su padre Lot, ni en lo moral, y mucho menos en lo espiritual. Ahora estamos viviendo en una cueva, después de tener todas las comodidades que Lot les proveía, pues era un funcionario público y de los negocios que él tenía. Qué humillante y vergonzoso debe haber sido para Lot y sus hijas, mis hermanos. ¿Usted se puede imaginar que tener todo en un momento determinado y de repente perderlos? Qué humillante fue para Lot vivir esa etapa de su vida. Esa mala influencia, mis hermanos, que recibieron en Sodoma a sus hijas y su ignorancia, hicieron que las hijas de Lot maquinaran lo más inmoral que se puede imaginar, emborrachar a su padre para tener sexo con él y con ello quedar embarazadas y tener descendencia de ese acto tan vil. Es importante mencionar, hermanos, que la hija mayor llevó a cabo el plan, ese plan pernicioso, influyendo para que su hermana menor hiciera lo mismo. Aquí hay una pregunta, o quizás usted se ha de preguntar, o siquiera no se ha preguntado, ¿de dónde sacaron el vino las hijas de Lot? ¿En qué momento apareció el vino ahí, si no tuvieron tiempo? ¿De Zoar o de Sodoma? En la huida de Lot a su casa, lo único que pudo rescatar, entre otras cosas, por la premura de huir para salvar su vida, fue el vino entre sus cosas que él puso. Recuerde usted que en Sodoma había borracheras y bailes y otras actividades inmorales. Así que, amados hermanos, ¿qué tan importante es para un cristiano educar a sus hijos bajo los principios éticos morales, así como espirituales, como dice el proverbista? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Tome nota de esto, mi amado hermano. Como todo acto inmoral, trae consecuencias. Este pecado trajo graves consecuencias. La mayor
dio a luz a un niño y le puso Moab, que en hebreo significa Moab, significa de su padre. El nombre parece ser una combinación entre Moab, igual que Min, de, más Ab, que significa padre. Moabi se puede juntar, que es un significado de agua de mi padre, o semen patris, o sea, se traduce como salido de un padre. Y la menor concibió a otro niño y lo nombró Ben-Amí, que en hebreo significa hijo de mi gente, el cual fue patriarca de la nación de Amón, conocida como los amonitas. Los descendientes de las hijas de Lot son moabitas y amonitas. Son pueblos sumamente idólatras e inmorales, y no solo eso, se convirtieron en enemigos acérrimos de Israel más adelante. Es interesante que Moab habitó en esta misma área, la tierra alta que tiene al este del Mar Muerto, que era área de los moabitas, y los amonitas se movieron hacia el norte y estaban en la misma cadena de montañas, solo que al norte de los moabitas. A todo esto, el Señor decretó en Deuteronomio 23, versos 2 y 4, al 4, que dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Verso 3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron vuestros encuentros con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Es decir, más amados hermanos, los amonitas y moabitas, por no haber socorrido a los israelitas cuando pasaban por su tierra, camino de Canaán, serán excluidos del pueblo de Israel. Estas dos poblaciones tenían, según la Biblia, un origen incestuoso de Lot, sobrino de Abraham. Además, los moabitas contrataron los servicios de Balaam, ¿se acuerdan ustedes?, para maldecir a Israel. Por estas razones, estos dos pueblos no serán asimilados a los israelitas ni a la 10ª generación, jamás. El profeta Ezequiel, del capítulo 25, del verso 1 al 7, profetiza sobre la destrucción de Amón, y en Ezequiel 25, del verso al 8 al 11, sobre Moab. Es decir, en la actualidad, estas dos países o estas dos pueblos han desaparecido de la faz de la tierra, mis amados hermanos. Así que, amado hermano del grupo Edificados en la Palabra y amigo que nos escuchan, quiero terminar con estos comentarios. Lot comenzó la peregrinación en la tierra prometida de Abraham, pero al ver los lujos y oportunidades que el mundo le ofrecía, sucumbió. En lugar de concentrarse en las riquezas celestiales, se enfocó en las riquezas materiales. Amado hermano, yo te invito a que reflexiones. Aléjate de las conductas pecaminosas, de toda inmoralidad, y vive sanamente delante del Señor. Hermanos que escuchan y que son padres, cuiden la integridad y vida de sus hijos. Hijos, si hay uno que me está escuchando, dele buenos ejemplos de éticos, morales y espirituales. Traten con mucha honra a sus padres, mis amados hermanos. Las hijas de Lot y Lot no pudieron hacer esto. Vivieron en sus pecados y generaron grandes consecuencias, más allá de sus propias vidas, con dos pueblos que generaron dolor, muerte, violencia, idolatría y fornicación. Tristemente, la vida de Lot le tocó ver por el resto de sus días a sus hijos, quienes a su vez eran sus nietos, hombres que formaron naciones que se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Sin duda alguna,
o sin duda alguna, Lot llevó grandes cargos de conciencia. Y por último, llévese esta enseñanza de esta reflexión en esta mañana. Amado hermano, amada hermana y amigos que me escuchan, cuidado con dejarnos seducir poco a poco por el mundo, para ir poniendo nuestras tiendas hasta Sodoma. La idea de irnos acercando poquito a poquito, de tal manera que ni podamos identificar un momento en el que tomamos la decisión de hacerlo, porque si la decisión no hubiera sido consciente, a lo mejor no la hubiéramos hecho. Y sin embargo, si usted ha tomado una decisión equivocada, un día abrirá los ojos y estará inmerso en una vida llena de ambiciones y placeres al 100% mundanos. Yo le invito en esta mañana y lo exhorto a que se esfuerce por vivir limpiamente, apartado del pecado que desagrada a Dios. Recuerde que tienes personas que te están mirando, hermano, a quienes puedes impactar positivamente para que se acerquen más al Señor. No lleves conflictos a tu casa, en tu familia, hermano. Límpiate de toda contaminación para que lleves bendición a través de tu fe y esperanza puesta en Cristo Jesús a tu familia y en ti. Debemos asegurarnos de estar en la voluntad de Dios cuando nos establecemos con nuestras familias, hermanos. Lot escogió el lugar errado y se arruinó a sí mismo y a sus seres queridos. Tú no hagas lo mismo, hermano. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana. Se despide de usted, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros, hermanos.